estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Capítulo 19 de Lucas, versículo 1. Vamos a leerlo. Ayer tuvimos un encuentro y estuvo muy suave. Fue un encuentro muy diferente. Cada tanto tiempo hacemos un evento para los muchachos del centro. Invitamos diferentes personas que vengan a compartir. Por lo regular compartimos los de aquí de casa, compartimos a veces personas que han salido del centro. Y ayer estuvo muy suave, fue algo muy especial. Dios nos habló temas que no esperábamos, temas que ni siquiera yo me esperaba. Y yo tengo está viendo, a mí me pasa algo que yo no puedo programarme mucho con el grupo de alabanza. Me dicen que va a predicar, pastor, para alistarse con el canto, ¿no? Que esté acorde a lo que va a predicar. Y yo el sábado yo les digo una cosa y el domingo yo salgo hablando otra cosa, ¿verdad? Y es algo que no se me da con anticipación. Al menos que en una congregación yo vaya a predicar y que me den el tema, pues ahí sí me ajusto en ese aspecto, ¿no? Pero yo quiero compartir con ustedes un tema que hace años, digo hace años porque sí, hace algunos años, que Dios me habló a mí en mi corazón. No estábamos aquí en este lugar y lo he compartido en varias partes. Yo creo, estaba sacando cuenta yo cuando compartí este tema, y nunca los temas los doy igualitos, pero yo compartí este tema por allá en el 2014 aquí en la congregación y en Cancún. Me estaba acordando mi esposa en Cancún. Fuimos una vez a una convención a Cancún y nos tocó compartir en Cancún, en Los Cabos, y donde quiera que he ido he compartido de esto. Se me hace a mí una palabra muy interesante. Alguien me preguntó ayer, dice, ¿de dónde saca sus mensajes? ¿Se mete a YouTube? Le dije, no, yo no saco mensajes de YouTube, ni ando pirateando mensajes de otros. Dios me los da. Sí, siempre digo yo, Dios me los da. Me gusta leer libros, mirar cómo otras personas ven la palabra de Dios de otros ángulos, puntos de vista. Me gusta, tengo el anhelo de mejorar, pero no saco mensajes pirateados de otras personas. Agarro ejemplos de otras personas y varias veces lo he comentado yo aquí, ejemplos, ¿verdad? O historias de otras personas, las implemento aquí, ¿verdad? Porque yo creo que nada tiene que ver la paja con el trigo, ¿verdad? Entonces la palabra es la palabra y me gusta que en el secreto, por ejemplo, lo de la oración, me voy a abrir de capa con ustedes, los grupos de oración que hicimos los jueves aquí, de 40 días de oración, hicimos grupos, y yo le platicaba a Maggie que cuando yo iba subiendo al cerro, al rancho indio, el otro día, me gusta irme solo, cuando yo iba solo subiendo, se me vino la estrategia, cómo íbamos a hacer los grupos, cómo íbamos a orar, las categorías, las peticiones, la acción de gracias, 10 días de acción de gracias, 30 días de petición, 10 días de acción de gracias, etcétera, etcétera. Lo que les voy a compartir, para los que escriben y los que no escriben, procuren escribir, ¿verdad? Llévate a Jesús a tu casa. Así se llama el tema. Este tema no es para los muchachos del centro, o más bien sí es un tema para los muchachos del centro, pero es un tema a largo plazo para ellos, ¿verdad? Llegará el momento en que este tema lo van ustedes a poner en práctica. No es un mensaje, Dios nos habló hoy, mamá, ya Dios nos habló ahorita en la predicación, vámonos, ¿verdad? No voy contigo, ¿verdad? Papá, yo no voy contigo. No es el caso, ¿no? Estoy tratando de dar mensajes para la iglesia y para los familiares de los internos, de las personas, de los usuarios que están en el programa, porque a veces excluimos mucho, los mensajes están muy enfocados en el centro. Ayer recibieron bastante palabra. Entonces, en el Evangelio de Lucas quiero leer toda la historia de Zaqueo, pero me voy a enfocar en un versículo. Hay veces que doy temas o predicaciones expositivos, que es texto tras texto, pero ahora no voy a hablar así. Ahora voy a hablar
algo temático. Voy a agarrar puntos de aquí, versos de acá y vamos a ir un solo tema. Entonces el tema se llama Llévate a Jesús a tu casa. Eso es muy importante. Dice en el versículo 1, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. En otra versión dice chaparrito. Dice el versículo 4, dice: y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Era un jefe de los cobradores de impuestos. Dice que era rico. Los publicanos ellos eran muy despreciados por la gente, porque los cobradores de impuestos estaban relacionados con el Imperio Romano que gobernaba Israel, Jerusalén, a los judíos. Y estaban relacionados con ellos, y esos hombres cobraban de más los impuestos. Ellos estaban catalogados como ladrones, como rateros. Zaqueo, que era un hombre chaparrito, estaba bravo para cobrar, estaba bravo con el dinero. Entonces era un hombre, dice que era jefe de los publicanos, y dice que este hombre era rico. Me llama la atención la vida de Zaqueo a mí, porque casi todos los hombres que se acercaron a Jesús todos iban porque les faltaba la vista, otros no podían hablar, otros estaban leprosos, otros iban porque su hijo estaba casi a punto de morir, mujeres iban gimiendo, iban clamando a Jesús porque su hija estaba endemoniada, etcétera, etcétera. Pero el asunto de Zaqueo era que él no tenía ningún problema de lepra, no tenía un problema físicamente así de ese tipo. Era un hombre rico, pero este hombre, con toda su riqueza, este hombre tenía una necesidad: saber quién era Jesús. Yo creo que él se encontró gente que Jesús había cambiado. Yo creo que él miró testimonios vivos de que Jesús había cambiado vidas. Y dice que Zaqueo dice que tenía un interés de mirar a Jesús. Dice que Zaqueo dice que corrió. Ahora esas personas, cuando corrían, pues traían unas faldas largas. En los tiempos de Jesús, ellos no usaban pantalones como nosotros. Y para Zaqueo poder correr y subirse a un árbol, él tuvo que subirse las faldas y soltarse corriendo. Un funcionario del gobierno, subirse las faldas y salir corriendo, era algo vergonzoso, era algo indecoroso. Pero a Zaqueo no le interesó nada de eso. A Zaqueo no le importó el que dirá de la gente. Zaqueo tenía una necesidad de ver a Jesús. En el versículo 5 quiero enfocar yo lo que voy a compartir. Dice que cuando Zaqueo está arriba del árbol, dice que llega Jesús con toda la multitud. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Quiero que miremos muy bien este texto, es muy interesante. Se le vio y le dijo: Zaqueo. Le habló por su nombre. Jesús sabía quién era este hombre. Aunque nunca habían tenido una relación supuestamente, aunque nunca habían tenido un diálogo, aunque nunca físicamente habían tenido una relación, sentarse en una mesa y platicar, pero Jesús conocía la vida de este hombre. Jesús lo conocía por nombre. Jesús a ti y a mí nos conoce por nombre. Él sabe cómo te llamas, y cuando Él sabe cómo te llamas, Él sabe todo lo que tú has pasado, todo lo que tú has vivido.
Dice: Zaqueo, date prisa. Y esa palabra me llama la atención. Le dice: date prisa. Y esa palabra date prisa es por lo que Jesús le va a decir a Zaqueo. Y le dice: desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dice: hoy, Zaqueo, es necesario que yo entre a tu casa. Quizás Zaqueo vivía la gran vida en los restaurantes. Quizás Zaqueo vivía la gran vida a lo mejor con sus amigos en un campo deportivo. Quizás Zaqueo vivía la gran vida con sus amigos, pero su casa estaba careciendo de la presencia y de la justicia de Dios. Y Jesús le dice, date prisa, dice, porque hoy, dice, es necesario. O sea, Jesús le está diciendo, hay una necesidad. Hay una necesidad que yo entre a tu casa, Zaqueo. Es primera parte y es la única parte donde Jesús invita solo. Jesús invita a la casa de Zaqueo, dice, hoy necesito entrar a tu casa. No le está diciendo si me vas a dar café, me vas a dar de cenar. Yo nomás necesito entrar a tu casa, punto. Y yo necesito entrar a tu casa. El tema de hoy es bien importante. Yo siento que Jesús, y creo firmemente que Jesús quiere entrar en tu casa. ¿Por qué hablo de esto? Porque nosotros muchas veces venimos a la congregación, y cuando venimos a la congregación, venimos porque aquí hay presencia de Jesús, aquí hay cantos de Jesús, aquí escuchamos hablar de Jesús, pero muchas veces salimos de este lugar y llegamos a una casa vacía, donde no hay Jesús, donde no hay palabra de Dios, donde no hay respeto a Dios, donde no hay una información o una alabanza de Dios. Entonces hay una historia que me gusta mucho y me gusta usarla mucho como referencia. Ustedes recuerdan cómo José y María, ellos iban a la fiesta de la Pascua de Nazaret a Jerusalén. Ellos viajaban a la fiesta de la Pascua, que era una fiesta anual que se celebraba, y dice que cuando Jesús tenía 12 años, dice que ellos fueron a la Pascua. En el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, versículo 41, no lo vamos a leer, pero ahí está esa historia, en Lucas capítulo 2, verso 41 en adelante. Dice que José y María fueron a la fiesta de la Pascua. Ellos llevaban a Jesús cuando estaba pequeño. Cuando ellos llegan a la fiesta, ellos celebran ahí toda la Pascua. De repente se acaba la fiesta, José y María regresan a su casa, y cuando ellos regresan a su casa, dice que cuando ellos llegan a la casa, ellos llegan sin Jesús. Ellos podrían haber dicho como cualquier otro matrimonio, al fin solos. María, estamos solitos. Disfrutemos nuestro matrimonio. Pero no fue así. Cuando José y María se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos, cuando ellos entran a casa y se dan cuenta que Jesús no está con ellos, dice que así ilustra la palabra, que José y María fueron sus 3 días más amargos de su vida cuando no encontraban a Jesús. Dice que lo buscaron entre los vecinos, entre los parientes, y entre los vecinos buscaron a Jesús, y dice que no lo encontraban. Dice que ellos traían angustia porque no encontraban a Jesús. Qué interesante es esto, que cuando tú no encuentres a Dios, que cuando la presencia de Dios se te va de tu vida, que haya angustia en nuestra vida, que te sientas desesperado, que sientas que te hace falta Jesús. Amigo, Jesús y sin Jesús es la misma. A mí sin Dios o con Dios es la misma, pero para ellos no, Jesús no estaba con ellos. Yo sé que era su hijo físicamente, pero aunque era hijo adoptivo de José, ellos estaban angustiados y ellos andaban buscando a Jesús por 3 días angustiados, no lo encontraban. Su casa, su matrimonio no tenía sentido porque no estaba Jesús con ellos. Ellos podían haber dicho, sí, pero fuimos a la Pascua y allá celebramos entre la gente, sí, pero nuestra casa está seca. Nuestra casa no hay Jesús, no hay altar de oración, no hay lectura bíblica, no hay adoración en nuestra casa, no hay un vocabulario que glorifique a Dios. La casa es un caos. No está Jesús en casa. Y ellos empiezan a buscar y a buscar y a buscar, y están desesperados. 3 días con angustia, José y María buscando a Jesús. No lo encuentran. Yo en la mañana
se me vino una frase, que cuando nosotros solamente vivimos con Jesús en la congregación, eso es una religión. Pero cuando tú tienes a Jesús también en tu casa, eso es una relación. Porque nosotros podemos venir a la congregación, podemos llegar, sentarnos, ponernos en pie, cantar y decir gracias, Señor. Lloramos, confesamos pecados, hablamos un lenguaje suave, carismático, somos cristianos, gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde, no hablamos ni una grosería aquí en estas 4 paredes. Pero ¿qué sucede cuando llegamos a casa? ¿Qué sucede cuando llegamos a casa? Yo creo que nos debe de suceder como José y María, que hay angustia. La casa de José y María no tenía sentido. ¿Por qué les digo esto? Porque hay tantos hogares que en la iglesia nosotros nos gozamos y nos alegramos. En una ocasión dicen que una hermana vino y partió a picar de reversa para bajar sus muebles y mudarse a vivir dentro de la iglesia. El joven que trabajaba en la iglesia le dice, hermana, dice, ¿qué está haciendo? Dice, me voy a venir a vivir a la iglesia. Le dijo, ¿por qué te estás viniendo a vivir a la iglesia? Dice, porque mi esposo en la iglesia es una dulzura, dice. Es un amor, mi esposo en la congregación. Me habla bonito, me abraza, me sonríe, no habla groserías, dice. ¿Pero por qué? Dice, en la casa es otro. En una ocasión iba una persona entrando y le dije al esposo, le dije, ¿cómo estás? Y él me sonrió y me dijo, bien varón, bien varonil, ¿verdad? Bien varón, en victoria. Y atrás venía la esposa y le dije yo, ¿cómo está él? Él pasó. Y le dije yo, ¿cómo está él? No es cierto, no está bien, le dijo yo. Porque en la casa es donde nos descubrimos quiénes somos. ¿Dónde demostró Zaqueo su arrepentimiento? En su casa. ¿Dónde demostró él su fe? En su casa. El buen juez por su casa empieza. A mí me daría vergüenza que la casa fuera un caos, que hubiera presencia en el centro y que yo fuera otro acá en la casa. Nos gusta que cuando la gente venga a casa, que nosotros somos los mismos. ¿Sabe qué significa la palabra, el nombre de Zaqueo? Zaqueo significa puro. Y la palabra de puro de Zaqueo no significa de pureza, de santidad, no. Su nombre significa puro porque Zaqueo era genuino, era auténtico. Él era quien era. Él no se escondía. Zaqueo era Zaqueo. Si él era jefe de los ladrones, él decía, sí, soy Zaqueo, el jefe de todos los publicanos. ¿Y qué? Él era sincero, honesto. Él no andaba con máscaras, no andaba con fingiendo, y no, nada de eso. Zaqueo era Zaqueo, punto. ¿Dónde demostró él que tenía interés en los pobres? En su casa. Ese era Zaqueo. Ahora Zaqueo fue un hombre genuino, y yo me fijo que cuando tú y yo estamos en casa, ¿a poco no en casa es donde quitamos los zapatos? En la casa soltamos la panza. En la casa, ¿a poco no? En la casa podemos andar con un pens a medias nachas y no hay problema porque estás en casa. Es más, cuando viene alguien a casa a veces te dicen, espérate, no me abras la puerta, déjame arreglo. Porque en casa, ¿a poco no somos quien somos? Es más, cuando tú y yo tenemos a Jesús en casa, es muy difícil ser hipócritas. Porque cuando tú y yo tenemos a Jesús en casa, si te portas cristiano en tu casa, obviamente que acá afuera también. Pero allá afuera muchas veces podemos nosotros comportarnos y podemos actuar y en la casa ser otros. Jesús, ¿por qué estaba tratando con Zaqueo de meterlo a su casa? Porque sabía que Zaqueo, empezando en casa, él iba a evitar ser un hipócrita. Él no iba a poder tener doble cara. Yo quiero mencionar un poquito qué significa tener a Jesús en casa, ¿verdad? Porque los veo así como que no entendemos muy bien, como que, ¿verdad? ¿Qué es llevar a Jesús en tu casa? Es vivir la vida cristiana y empezar en casa. Es tomar nota en la reunión los domingos y los jueves y repasar la lectura de la reunión en casa. ¿Qué es tener a Jesús en casa? Es
es tener un tiempo de lectura de la Biblia en casa. Si tú no lees la Biblia en casa, es muy probable que no esté Jesús en casa. Porque cuando tú y yo leemos la Biblia es la forma en que nosotros nos relacionamos con ¿quién? Con Jesús. Tu tiempo de oración, si tú nomás y si tú y yo solamente oramos en el templo, quiere decir que en la casa no tenemos a Jesús. Me dice mi esposa, tú siempre estás predicando y siempre me estás hablando de la palabra de Dios. Pues ese es mi lenguaje. Ese es mi... Y ella no me lo dice en forma de reproche, pero es que está Jesús en casa. Tu tiempo de oración debe ser en casa. Tu mejor actitud demuéstrala en casa. Llevar a Jesús a casa, eso evita que seamos en la casa es quien es. Allí no puede haber máscaras, no podemos fingir en casa. Una persona se cansa de fingir. Un día yo le dije a una persona, esta persona me figura que está fingiendo, pastor. Esta persona está fingiendo. Y él me dijo, mi pastor me dice, mira, dice, no te preocupes si está fingiendo, no, dice, mira, dice, el que finge, dice, tarde o temprano le va a picar la máscara y se la va a quitar. Tarde o temprano. Espérate unos mesecitos, dice. La gente no puede guardar una postura de una persona que no es realmente. Va a llegar el momento en que se va a destapar. Así a mí una persona una vez estaba fingiendo y un día se destapó. Hace cuenta que se quitó la careta y dijo yo, pues este soy yo. Gruñón. Él aparentaba ser muy manso y muy tranquilo, muy cortés, muy amable, pero no era así. Y un día le dije a su mamá, le dije a su muchacho, no, ese no es mi hijo, así se comporta así. Pues mire, pastor, espérese un poquito, dice con mi hijo, dice, porque mi hijo no es la personalidad que usted me está diciendo, dice. Y bien dicho, a los meses se quitó la máscara y nos quería casi golpear a todos. Yo dije, órale. Entonces, en casa, en la congre puedes fingir, pero no en casa. Tus mejores encuentros con Jesús deben ser en tu casa. El lugar donde empiezas a servir es en casa. El lugar donde empiezo a amar es en casa. El lugar donde empiezas a pedir perdón es en tu casa. Porque podemos hacer una lumbrera por allá afuera y por acá, ¿verdad? Pero en casa. Es muy importante en casa, ¿verdad? Entonces yo quiero mencionar algo que es bien importante. Cuando una persona, escuchen esto, cuando una persona tiene a Jesús en casa, es la gente que está preparada en la congregación para servir. ¿Por qué? Porque la demás gente te dice, tú dices a una persona de repente, es como si yo le digo a José, ¿me puedes ayudar por favor? Hay una multimedia, vamos a suponer que él sabe de multimedia. Yo le digo, ¿me ayudas en la multimedia? Fíjate que Lemuel tuvo que salir de emergencia. ¿Tú me puedes ayudar en la multimedia? Y él dice, no, pastor, yo necesito recibir palabra. Eso me está diciendo que en su casa no ha leído palabra. Una persona que tú dices, ¿me puedes ayudar con los niños? No, es que yo vengo a recibir palabra. Eso me está diciendo que en su casa escasea la palabra. Eso me está diciendo que escasea Jesús en su casa. La gente que tiene a Jesús en su casa es la persona más preparada y que dice, esa persona no viene tanto a recibir, viene más a ofrecer. Una persona que tiene a Jesús en su casa. Gracias por su entusiasmo. Cuando tú y yo damos un paso de obediencia para llevar a Jesús a casa, siempre vamos a enfrentar oposición. Cada vez que tú y yo, y quiero generalizar esto, cada vez que usted y yo damos un paso para obedecer a Dios y para hacer algo que Dios me está indicando que haga, vamos a enfrentar una oposición. Ejemplo, cuando Jesús iba a bautizar en el Jordán, ¿qué le sucedió con Juan el Bautista? Cuando él iba a ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, ¿qué le sucedió con Juan el Bautista? Dice la Escritura, dice que Juan se le oponía. Cada vez que usted y yo damos un paso para obedecer a Dios, vamos a enfrentar oposición. Ahora escuchen esto. Si usted y yo no tenemos entendimiento, cuando enfrentamos la oposición, se puede convertir en una confusión y tú dices, no es de Dios.
y te das un paso para atrás. Siempre y cuando usted y yo vamos a hacer algo, yo recuerdo platicar el otro día con mi esposa, cuando hacíamos los congresos de hombres, cada vez que íbamos a hacer un congreso de hombres, enfrentábamos oposición. Se me salían las llantas de los carros, pasaban cosas espirituales, cosas raras, pero eso no nos desanimaba, sabíamos que era una oposición. Cada vez que vamos a hacer un encuentro, Heriberto, la mayoría de las veces cuando vamos a hacer un encuentro y Dios se va a mover en el encuentro y Dios va a liberar a las personas, de repente enfrentamos oposición. Uno de nosotros no puede dormir, uno de nosotros tenemos una lucha por la noche, un día antes o por la mañana. La otra vez en el otro encuentro antepasado se me acerca uno de los muchachos, de los ayudantes, y se me acerca y me dice: pastor, dice, lo noto raro, dice, ¿le pasa algo? Le dije: ando enfrentando oposición, traigo una lucha, estoy, ora por mí, por favor. Se me notaba. Cuando una persona, tú decides meter a Jesús a tu casa, la mayoría de las veces hay gente en casa que no creen en Jesús. Cuando tú decides meter a Jesús a tu casa, a leer la palabra de Dios, poner alabanzas, poner un canal cristiano, hacer algo de Jesús en tu casa, vamos a enfrentar oposición. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Hay una historia donde David, cuando empieza su reinado, una de las primeras cosas que hace David, cuando él empieza su reinado, David fue un rey conforme al corazón de Dios. Y cuando David empieza su reinado, en una de las primeras cosas que hace David es llevar el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Lo primero que procura David es llevar la presencia de Dios a su casa. Eso es lo que hace David. Tristemente, David tenía una esposa llamada Mical. Y en el texto no menciona que era esposa de David. Dice que era hija de Saúl, pero no esposa de David. Porque la esposa de David, Mical, no tenía el mismo corazón de su esposo, tristemente. Cuando David, dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. O sea, una persona que era su esposa se asomó por la ventana. Venía David contento con el arca. Dice que él venía saltando y danzando, contento porque iba a meter la presencia de Dios al palacio que era su casa de David. Dice que hubo esta persona que miró por la ventana, dice que ella lo menospreció en su corazón. Más adelante dice que esta mujer le dijo algunas palabras groseras a David por meter el arca. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Cada vez que tú y yo intentamos meter a Jesús a casa, vamos a enfrentar Micales. El espíritu de Mical es el espíritu de deshonra. El espíritu de Mical es el espíritu que le falta el respeto a la esposa o al esposo. El espíritu de Mical es el espíritu que menosprecia la presencia de Dios. El espíritu de Mical. Yo recuerdo cuando yo llego a Tecate de Santa Rosalía y Dios me estaba hablando de que yo hiciera reuniones en mi casa. Gracias a Dios, en mi casa era un caos. Mis hermanos vendían droga, vendían heroína. En el puro centro de Tecate, ahí vivíamos. Para mí era difícil ir a mi casa. Mi mamá, gracias a Dios, que ella aceptó a Cristo en su corazón. Yo, gracias a Dios, que tuve una mamá que me apoyó en todo eso. Mi mamá nunca me dijo: no, sácate. Nosotros siempre hemos sido católicos. No, mi mamá siempre me apoyó. Gracias a Dios. O me podía haber dicho: ¿sabes que nosotros tenemos nuestra religión? ¿Sabes qué? No. Mi mamá siempre me apoyó. Gracias a Dios por mi mamá. Amén. Esa señora chaparrita. Había una oposición en mi casa para que yo metiera a Jesús. Había una oposición como ni usted ni yo tenemos una idea. El Chiqui se acuerda de ellos, ahí vivían.
Ellos ni cristianos eran. Cuando yo empezaba los servicios ahí, me voy a morir y que ellos se iban de la casa. Ellos iban. Pero yo estaba trabajando con ellos. Pero cuando yo empezaba a hacer reuniones en mi casa y hacía oración, enfrentaba al espíritu de Mical, menosprecio. Ahí viene este. Ahí viene este. Yo le decía a mi mamá, mamá, tú tienes que poner orden aquí en la casa. Pues tú dale, mijo, tú dale, mijo. A veces estábamos en las reuniones ahí, fue en el tiempo que nos conocimos Maggie y yo, estábamos en las reuniones ahí, estábamos compartiendo y mis hermanos saliendo de despachar a la banqueta, gente que llegaba a comprar heroína. Y ese era el ambiente ahí en mi casa. Y Dios me puso en el corazón estar compartiendo ahí. Invitaba a Martín, un hombre de aquí de San Rosal, con una guitarrita hueca, todo nervioso Martín ahí, tocaba alabanzas, se le reventaban las cuerdas y todo, ¿verdad? Y ahí estaba él. Y un día me dijo, dice, sus hermanos que tanto caminan, luego te platican. Dice, oye, veo gente como que quieren venir a la congregación, dice, pero como que tu hermano los despacha de ahí para afuera. Dice, no, viene con nosotros, viene con él, tiene su congregación él. Era difícil. Era difícil. Aún Jesús, Juan 7, versículo 3, aún Jesús enfrentó oposición cuando Jesús es lleno del Espíritu Santo y él dijo, voy a meter la presencia de Dios en mi casa, ya grande, en su ministerio. Fíjate, y le dijeron sus hermanos, dice, sal de aquí. Checa lo que le dicen sus propios hermanos. Sal de aquí, dice, y vete a Judea para que también a tus discípulos vean las obras que haces. Versículo 5, brícate al 5 por favor. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Aún Jesús en su hogar enfrentó oposición. Eso va a ser siempre. Y se los explico esto porque hay gente que dice, no, es que no hay chance de orar en mi casa porque mi papá, que mi tío, que mi mamá, que mis hermanos, que ellos no creen y no me apoyan. No importa, tú hazlo. Esto es como dicen los americanos, ¿verdad? Agarra la bala con los dientes. Agarra la bala con los dientes. Porque si no lo hacemos así, nos vamos a doblegar. Ay. Y te haces el gremio, te haces como vas fluyendo ahí el ambiente. Tú y yo tenemos que correr en contra de la corriente. Amando a las personas, amando. Mira, yo a mi hermano de repente yo le decía, hermano, digo, carnal, digo, la verdad, digo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que tú haces, carnal, pero la verdad, yo te amo, carnal, un montón. Te amo, y la verdad, digo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que haces. Dios me liberó. Un día él se me echó encima. Y él pone su pecho así encima de mí y me dice, ¿sabes qué, carnalito? Tú muy cristianito, me dice, pero te vas a largar de la casa. Yo le dije a él, ¿sabes qué? Mientras Dios me tenga aquí, yo no me voy a mover. Amén. Si yo no defiendo a mi mamá, ¿quién la va a defender? Así me pase lo que me pase. Así me avientes a todos tus colegas, a todos tus camaradas que usan droga, digo. Una vez un amigo de él me echó un carro encima. Dije, me pase lo que me pase, dije, yo voy a seguir adelante. Amén. Dije, en esta casa, dice, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Usted meta a Jesús en su casa, atrapa la bala con los dientes. O sea, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi suegra? Mira, tu suegra, ¿tú sabes cómo se dice en chino? Línchenla. ¿Sabe cómo se dice suegra en árabe? En árabe dice aléjala. Estorbo en ruso. Dios bendiga a las suegras. ¿Cuántas suegras hay aquí? Dios les bendiga mucho, yo les quiero mucho. Gracias a Dios yo no conocí a mi suegra. Gracias a Dios porque tenemos que dar gracias a Dios en todo, no porque no conocí a mi suegra. Yo no conocí a mi suegra.
La verdad que vamos a enfrentar oposición. Muchachos del centro llegan al centro y todo está color de rosa, todos los recibieron con un abrazo y todos los atendieron. Y en la primerita, una oposición. Hubo alguien ahí que le dijo, y ellos, no hay manera de hablarle a mi mamá. O sea, donde quiera vamos a encontrar oposición. Los políticos enfrentan la oposición. Los presidentes enfrentan la oposición. Tú y yo como cristianos no queremos enfrentar la oposición. Queremos que todo totalmente nos salga en perfectas condiciones. Para llegar aquí, a esta propiedad, este lugar donde estamos tú y yo sentados, hubo oposición. Vino una persona y me dijo, este lugar que tú acabas de agarrar, se están juntando fulano, sultano, mangano y merengano, se están juntando para sacarte de aquí. Órale. Siempre vamos a enfrentar oposición. El espíritu eficaz se va a enfrentar. El otro día yo estaba preparándome porque el día siguiente tenía que predicar y mi esposa me dice, quiero invitar a fulano y a sultano, dice, para que vengan a cenar con nosotros. No, le dije yo. Voy a predicar mañana temprano, le dije yo. Y mi esposa me miró. No, le dije. Porque uno necesita esos tiempos. Ahorita yo le voy a mencionar lo que es tener a Jesús en casa. Cuando uno tiene a Jesús en casa, bueno, ahorita se los menciono. Lucas capítulo 24, versículo 28. Había unos hombres los discípulos que iban camino de Emaús. Jesús había sido muerto, había muerto en la cruz. Los discípulos que andaban con Jesús, ellos no se esperaban esto, aunque ella se los había dicho, no lo habían entendido. Pero cuando Jesús muere en la cruz como un vil criminal, sus discípulos todos se decepcionan. Tú lo miras y no miras que ellos se decepcionan. En este capítulo, en esta historia, dice que dos hombres que vivían en una aldea llamada Emaús, dice que ellos iban caminando muy tristes, muy decepcionados porque Jesús había muerto. Y dice que cuando ellos iban caminando, quiero mencionarlo así de esta manera, estos dos hombres pierden la visión. ¿Pierden qué? La visión. Entonces ellos van caminando rumbo a Emaús cuando ellos no se tenían que ir a Emaús. Cuando ellos van caminando, dicen que Jesús se acercó con ellos y va caminando con ellos, pero dice la Biblia que ellos no le conocían, sus ojos estaban velados. No conocían a Jesús. Y ellos van platicando con él y él les va hablando palabras y ellos sienten que su corazón arde con las palabras de Jesús, pero ellos no se dan cuenta que era Jesús. Pero me llama la atención cuando dice que cuando llegaron a la aldea y cuando estos hombres van a entrar a la casa, checa lo que sucede. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. O sea, Jesús es un caballero y Jesús, si tú no lo invitas a tu casa, si tú no quieres tenerlo en tu recámara más secreta, él va a ser como que va más lejos. Él nunca se va a invitar solo como en el caso de Zaqueo. O sea, la mayoría de las veces tú y yo tenemos que hacer algo para que Jesús entre. Dice el versículo 29, dice, mas ellos le obligaron a quedarse. Mas ellos le obligaron a quedarse. Me gustaría que subieras, César, a la guitarra. Diciendo, me gusta esta frase. Escuchen bien esto. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Ellos van entrando a la casa. Cuando ellos van entrando a la casa, miraron que Jesús iba a seguir su camino y ellos le dijeron, hey, quédate con nosotros. En otra versión dice que ellos le suplicaron, Jesús, quédate con nosotros. Yo creo que ellos, aunque no sabían que era Jesús, ellos sentían una buena vibra, como decimos muchos, o sentían la presencia de Dios de Jesús. Y ellos dijeron, este hombre que se quede con nosotros.
Dice, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Estos dos hombres meten a Jesús a su casa, lo introducen, lo meten ahí. En el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Curiosamente, 3 veces menciona la Escritura en 3 eventos diferentes. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a la gente. Pensando en pan en la mañana, Aurelia trajo pan. Gracias, Aurelia. Jesús, delante de estos hombres, cuando se sentaron a la mesa después de una jornada, de una caminata de horas, sus pies polvorientos, ellos quizás sudados de tanto camino, llegan a la casa, se sientan a la mesa. Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Los discípulos se acuerdan cuando Jesús, cuando iba a alimentar a los 5,000, tomó el pan, lo bendijo, lo parte y lo da a los discípulos. Estos hombres en casa recordaron cuando Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo parte y lo da a sus discípulos cuando fue su última cena con los discípulos. A los discípulos se les abren los ojos, pero ¿dónde sucedió esto? En la casa. Y es un método del proceso de Dios. Escucha esto. Dios a ti y a mí nos tomó, nos bendice, nos parte y nos da a la gente. Escucha esto. Moisés, Dios lo tomó en aquel río, lo bendice en el palacio de Faraón, lo parte 40 años en el desierto y lo da a la gente. A David lo toma detrás de las ovejas, lo bendice con la santa unción, lo parte con la persecución de Saúl y lo da a la gente. Los discípulos entienden en casa los procesos de quebrantamiento y los procesos para que nosotros podamos ser de bendición para otros. Pero ¿dónde sucede esto? En casa. Hay una parte que está, si lo puedes poner un poquito por favor, ahorita nos regresamos a lo mismo. Mateo capítulo 13, versículo 36. Mateo capítulo 13, versículo 36. Algo sucede cuando tú y yo tenemos a Jesús en casa. Se abre un entendimiento muy diferente que cuando tú y yo conocemos. A mí me encanta ir a los congresos. Me gusta escuchar a otros a predicar. Yo ayer casi no me perdí ninguna predicación. Yo miraba que algunos se salían, entraban. Yo casi no me quise perder ninguna predicación. Estuve ahí, ¿verdad? Porque me gusta escuchar a otros a predicar, porque yo sé que yo puedo aprender aún de una persona que va comenzando. Entonces, despedida la gente, entró Jesús, ¿en dónde? En la casa. Diga conmigo, en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Dónde Jesús les explica la parábola de la cizaña a sus discípulos? ¿Dónde fue? En casa. Cuando ellos se encierran ahí en casa, cierran la puerta y ahí están con Jesús, tienen una intimidad con Él, tienen una cercanía con Él, una confianza con Él, y le dicen: Jesús, explícanos la parábola de la cizaña.
Cuando Jesús hablaba a las multitudes, hablaba por parábolas, pero a sus discípulos les revelaba los misterios en casa. ¿Cuál es el punto? Que tú y yo llevemos a Jesús a nuestra casa. El día que los hombres salen del centro, es muy importante que ustedes abracen a Jesús, agarres a Jesús, creas en Él, y que cuando tú vayas a tu casa, atrapa la bala con los dientes y llévate a Jesús a tu casa. Que si llegas a enfrentar al espíritu de Mica, que si llegas a enfrentar alguna oposición, tú te pares firme y atrapa la bala con los dientes. Y no desistas. Esfuérzate y sé valiente. No temas, porque Dios está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Porque mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Qué sucede? Jesús nos toma, nos bendice. ¡Qué suave! Conocí a Jesús. Pero ¿qué cuando nos parte? ¿Sabes por qué mucha gente no se da a la gente? No alcanzamos almas, no alcanzamos a otras personas para Cristo. Si no tenemos a Jesús en casa, no vamos a entender los procesos de Dios. Pero cuando tú pasas por un hospital, por una cárcel, cuando tú pasas por una situación, un problema en el matrimonio, en la familia, con un enfermo, con un drogadicto, empiezas a entender el proceso de quebrantamiento. Jesús fue tomado a través de una virgen. El Padre lo bendice, lo parte en el desierto y lo parte en el Getsemaní. Y termina su quebrantamiento en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darse a la gente. Tú y yo somos como este Padre. Tú y yo somos como este Padre. ¿Dónde lo vamos a entender? Cuando tú y yo tenemos a Jesús en casa. Por eso la gente a veces pasamos por un quebrantamiento, una situación difícil. No lo entiendes. No, eso no es Dios. No. Porque pensamos que todo va a ser rico. Es que nosotros no predicamos un evangelio para de sufrir. Todo es feliz y alegría y mucho dinero. No es así. Eso se trata de la vida eterna. Se trata de establecer el reino de Dios. Se trata de enfrentar oposición. Es un asunto de fe en el nombre de Jesús. Abres camino, cumples promesas.